que es la evaluación del burnout. Pónganme por ahí en el chat si alguna de ustedes sabe qué es el burnout. O pueden abrir su camarita, ya saben que a mí me gusta platicar con ustedes. Si alguien sabe, ha escuchado, conoce, lo ha vivido. Bueno, pues vamos a comenzar a presentar ese estrés laboral, muy bien. Una vaga idea. Vamos a dar una introducción entonces acerca de lo que es el burnout y después ya saben que vemos la prueba para que lo importante de conocer el instrumento, ¿verdad? Díganme por favor si ahí ya están viendo lo que estoy proyectando. Sí, es síndrome de burnout. Burnout, muy bien. Este síndrome es considerado en específico, o bueno, se llama síndrome de quemado. Empezaron a observarlo médicos, paramédicos, personas que trabajaban en la parte hospitalaria y empezaron a preguntarse por qué de pronto, y que es algo que no solamente los que estudiaron el concepto, sino muchos nos hemos preguntado en su momento, parece que estuvieran deshumanizados, insensibles, que no les duele, que no sienten nada, que ven tanta barbarie o tantas cosas tan duras y no sienten y tratan a los pacientes así como con mucha frialdad. Y algunas hipótesis en su momento pues fue que era como un mecanismo de defensa o que era una forma para poder lidiar con todo eso, pero hubo quien se interesó en el estudio de esto y notó que también estas mismas características podían presentarse en otras personas como cuidadores de sus enfermos. Es decir, no solamente le pasaba a los médicos, sino que también a los familiares de los enfermos les sucedía. Y entonces decían, bueno, pues si es un tema, ahí ya no es un tema como de amor, porque las personas aman a sus pacientes y cómo es posible que también las traten así o les hagan esto, ¿qué estará pasando? También al seguir estudiando estas características notaron que estaban presentes en algunos otros formas de cuidadores, como en aquellos que se dedicaban solo al cuidado de enfermos, pero en individual, no en hospitales, y siguieron observando y también reconocieron que se presentaba en trabajadores sociales, en maestros, particularmente en maestros, y entonces dedujeron que no era algo que fuera exclusivo de los médicos, sino más bien exclusivo de aquellas personas que están en un trabajo donde su trabajo es cuidar de otros. Es decir, este es un desgaste por empatía, es un estrés, es un agotamiento por la cantidad de trabajo, esfuerzo emocional que se tiene que hacer en condiciones laborales. También detectaron en su momento que esto no solamente tenía que ver con el nivel y la calidad de atención que tenías cuando te tocaba cuidar, sino que también podía presentarse en espacios o en áreas de trabajo donde
Hay mucha tensión donde se presenta mobbing laboral, donde el clima laboral es muy tenso o muy tóxico. También ahí se presentó estas características. Por eso fue que lo asociaron al estrés laboral, pero no es solo cualquier estrés laboral, sino es un estrés asociado al cansancio físico propio del trabajo, más el cansancio emocional que implica ese trabajo. Entonces, dice, los profesionales de instituciones de servicios sociales, sanitarios, educativos, se ven forzados a implicarse durante muchas horas en los problemas y preocupaciones de las personas con las que se relacionan profesionalmente. Esto es lo que decíamos como el cuidado emocional de otros. Frecuentemente la interacción profesional con las personas se centra en los problemas actuales de por ejemplo, su salud, su higiene mental, las relaciones interpersonales, las relaciones laborales, incluso familiares, etc. Y estos problemas o esto vienen cargados con muchos y diversos sentimientos, tales como preocupación, miedo, rechazo, odio, desesperación, etc. Entonces, quien cuida, quien atiende, quien acompaña, pues está recibiendo toda esa carga emocional y es importante entonces que también sepa cómo cuidarse, ¿verdad? Por otra parte, como no siempre es obvia la solución a estos problemas, ni fácilmente alcanzable, esta interacción del profesional con el sujeto se hace ambigua y frustrante, sobre todo cuando el tipo de atención que se ofrece implica como posición del sujeto. Por ejemplo, las personas que trabajan con personas con adicciones, para el profesionista que cuida y acompaña puede llegar a ser muy frustrante porque dan un pasito para atrás, digo, un pasito para adelante, 3 para atrás, porque es estar cuidándolos en las recaídas, porque son agresivos, porque son iracundos, porque cuando están en abstinencia es muy fuerte la forma en que algunas personas pueden llegar a vivir el dolor físico por la ausencia de la sustancia que consumen. Entonces, quien está mirando y cuidando al otro tiene que lidiar con el dolor y el sufrimiento del otro, con el miedo del otro, con la angustia del otro. Y por más preparado y fuerte que estés en algún momento, pues es muy agotador estar cargando todo eso o lidiando y enfrentando eso. En consecuencia, el profesional que continuamente trabaja con personas en esta labor asistencial, pues va acumulando ese estrés que a la larga vamos a llamar estrés crónico. Y que además de cansarlo emocionalmente, puede llevarlo a una situación de agotamiento a lo que conocemos como quemado. Esto sin considerar, fíjense bien, estamos hablando de percibir el dolor y el sufrimiento del otro, pero quien cuida también tiene sus propias circunstancias, es decir, también tiene problemas familiares, económicos, sociales, etcétera. Entonces, es lo suyo, lo propio, más lo del otro, más el esfuerzo físico que implica ciertas tareas. Pensando, por ejemplo, en el trabajo de la enfermera, que tiene que cargar a los pacientes, bañarlos, aplicarles, no solamente es como estar vigilando el medicamento, sino cuidar las heridas, cambiarlos, trasladarlos, cambiarlos de camilla, levantarlos. Es un trabajo físico, además del trabajo emocional. Hay áreas en particular que pueden ser más duras que otras, por ejemplo, el trabajo con niños o el trabajo en oncología o el trabajo en áreas terminales. Estas, dependiendo como de la intensidad, puede llegar a ser mucho más agotador que otras áreas. Entonces, a este estado le vamos a llamar estado del quemado, es decir, de un agotamiento
extremo y crónico. Por todo eso y para evitar el término en inglés burnout, que ha comenzado a entrar y extenderse en el ambiente universitario, en el ambiente laboral, también es preferible llamarle como síndrome de estrés laboral asistencial, agregando el concepto asistencial. También le pasa a los psicólogos, porque los psicólogos también escuchamos un montón de historias. Mi trabajo, por ejemplo, es el peritaje de niños pequeños, niños de 3 años, 4 años, 5 años, que han vivido abusos sexuales, violaciones, violencia intrafamiliar, abandono, pues el maltrato físico que implica no solamente vivir en un ambiente donde hay violencia, sino ser violentado en el cuerpo. Entonces, imagínense si esto de por sí ya es duro escucharlo en un adulto que podría defenderse, lo pongo entre comillas, porque no siempre es así. Ahora, imagínense en escucharlo en niños que definitivamente no pueden ni correr ni defenderse y que además son personas como muy cercanas. Estos contextos, ¿no? Pueden llegar a cansar mucho y se llama asistencial, porque corresponde específicamente a un estrés relacionado con personas que cuidan de otras personas. Vuelvo a repetir, psicólogos, trabajadores sociales. Yo lo he visto en mis compañeros abogados, en los asesores que también escuchan un montón de cosas, también lo he visto en ellos. Paramédicos, bomberos, personas que tienen que ver y lidiar con el cuidado de otros. Maestros, por supuesto, maestras. Cuando hablamos de síndrome, vamos a referirnos a un conjunto de síntomas y signos, o signos y síntomas, como quieran llamarle, que se presentan juntos, recordando que los signos son aquellas cosas visibles que podemos percibir. Por ejemplo, no solamente me siento yo malhumorado, sino que además los demás se dan cuenta que estoy malhumorado. No solamente es yo me siento el cuerpo cansado, los demás también notan que tengo ojeras, que llego tarde, que camino despacio, que no rindo, no cumplo con la meta productiva que se supone debo de cumplir. Esos pueden ser signos y síntomas. Son todas aquellas sensaciones físicas, mentales, emocionales, incluso corporales, que no son visibles, pero que la persona refiere como parte del sufrimiento. El conjunto de estos signos y síntomas que son específicos, que tienen ciertas características en específica, es lo que le vamos a llamar el síndrome. Un síndrome es una condición que a veces puede ser reversible dependiendo de las características. Por ejemplo, este síndrome de burnout es reversible tomando las precauciones y atenciones que corresponden. Este término inglés burnout alude a esa disfunción descrita en los párrafos anteriores. Antes de entrar a esta terminología, se ocupó el concepto en atletas para referirse que ya estaban tan agotados, tan descansados por una competencia o por un torneo o después de una competencia que ya no se podían levantar y hacían referencia a ellos como estar quemados. Entonces, este concepto, idea de estar quemados de los deportistas es trasladado, por eso se le denomina, se le llama burnout. La doctora Maslow fue quien se encargó de hacer el estudio y diseñar el instrumento que vamos a conocer el día de hoy para medir cuando una persona está en burnout. Denme un segundito, por favor.
Una disculpa. Es que estaban tocando la puerta y como estoy solita, tuve que correr a abrir. Bueno, decimos entonces que el síndrome del quemado lleva síntomas como agotamiento emocional, despersonalización, disminución de la realización personal, y estas son como las 3 principales características, y ahorita vamos a explicar cada una de ellas, y pueden aparecer principalmente en profesionales que trabajan con personas. Pueden ser muchas y variadas las causas de este desgaste emocional. A veces puede ser la cantidad de trabajo que tenemos, pero a veces puede ser la acumulación de situaciones. A veces es un caso que es como el dominó, que conlleva al desgaste de todo lo demás que se había venido conteniendo. Y son estas variables las que intenta medir la prueba. Una de las primeras claves del síndrome es el incremento de cansancio emocional, darnos cuenta que nuestra respuesta emocional es irritable, que nos molestamos de todos, que a veces cosas que sí nos gustaba hacer y que nos sigue gustando, y reconocer y saber que mi trabajo me apasiona, pero que empiezo a tener poca tolerancia con algunas personas, o que no les tengo como la misma paciencia que les tenía antes. A lo mejor si alguna vez han dado clases, yo me acuerdo mucho en la época que di clases en la secundaria, me encantaba hacerlo, me apasionaba hacerlo, pero empecé a sentir esta apatía, desinterés o desgano hacia los muchachos, hacia sus problemáticas y hacerlo bien. Y yo me sorprendí mucho cuando esto empezó a pasarme, porque decía, si yo no soy así, ¿qué me está pasando? No entendía. Entonces yo no conocía todavía este concepto del burnout, y tampoco conocía la prueba, porque eso ya fue hace muchos ayeres. Pero yo lo empecé a detectar, me di cuenta a esa época, que justo coincidió con que yo conocí la prueba y me la apliqué. Y ándale, que sí salí quemadísima. Bueno, otro aspecto importante es la despersonalización, que esto ya implica sentimientos y actitudes negativas cínicas. Es decir, ya no solo es desinterés, ya no solo no te puedo acompañar o no te puedo tener paciencia, sino que además ya no me preocupa, ya no hay como este interés aparente sobre lo que le pasa a la otra persona, y entonces viene ahí el endurecimiento, incluso la deshumanización, que es esto que llegábamos a platicar de los médicos, que los vemos tan agotados, que los vemos que nos hablan feo, o que nos aplican la inyección y se van, o que ya no tienen como ese tiempo para acompañarnos, o que ya no explican muchas cosas, o que los vemos malhumorados y haciendo las cosas así, y uno se llega a preguntar, bueno, ¿es que no se dan cuenta que están atendiendo, trabajando con personas? Sí, pero es que es muy probable que ya estén llegando a esta parte que llamamos despersonalización, que se caracteriza entonces por sentimientos y actitudes negativas, cínicas, acerca del sujeto con el que trabaja. A lo mejor ustedes recuerden, se toparon con alguna maestra que también parecía como muy dura, insensible, o como que ya estaba así haciendo las cosas sin pasión, deshumanizada. Piensen en algunas personas que tal vez estaban viviendo este síndrome de burnout, pero que pasaron a nuestros ojos como personas insensibles. Y el desarrollo de la despersonalización va acompañado siempre con el agotamiento emocional. La persona que lo está viviendo ya no quiere ir a trabajar,
Sin embargo, no tiene que ver todavía con su pasión, porque le gusta lo que hace, le gusta su trabajo, pero ya no tiene ganas de ir a trabajar. A veces dice, no, yo ya no quiero trabajar con esas personas en particular. Y no entiende por qué. Aquí lo interesante es que a veces estamos como tan en la rutina, tan en automático, que no detectamos que estamos entrando en este síndrome, hasta que ya estamos como en fases muy agudas o muy fuertes del estrés, donde incluso ya hay signos físicos como parálisis faciales, torceduras o contracturas musculares severas, derrames, no sé, hay cosas, a lo mejor ustedes habrán conocido personas que les ha pasado algo así, que son como casos extremos por estar mucho tiempo en este estrés crónico y que no solo pasaron el tema de las 3 fases de burnout, sino que además su cuerpo se desbordó también. Un tercer aspecto es la reducción de la autorrealización personal, es decir, esto que me encanta, que amo, que me apasiona, que es mi vocación, de pronto deja de hacerme feliz. Ya no quiero estar, ya no lo quiero hacer, ya me quiero tomar un año sabático, ya no quiero saber de las personas. Y eso al mismo tiempo le causa sufrimiento porque pues llevan toda una vida haciéndolo, porque saben en el fondo que sí es su vocación, pero no entienden por qué de pronto dejó de gustarles esto que tanto aman hacer. Las consecuencias pues son peligrosas tanto para ellos mismos, porque decimos que pueden llegar a tener estas condiciones físicas extremas, como para las personas que cuidan, porque pueden llegar a incurrir en el maltrato, en el descuido, en la intolerancia, tal que pueden generar en el otro, en lugar de cuidarlo, descuidos y serias afectaciones. Y entonces observando que esto nos puede llevar a reducir nuestras relaciones interpersonales. Primero la calidad humana, después la calidad de los servicios prestados. Las personas dejan de ir a trabajar un día sí, un día no, se enferman con mucha frecuencia, bajan el rendimiento laboral. Entonces, eso genera a veces despidos personales. Algunos de ellos asocian esto para ayudarse o apoyarse con medicamentos, con sustancias ilícitas o con alcohol. Y bueno, va conllevando también problemas en sus relaciones. Luego ya no sabes qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? No sabes si fue primero en los problemas familiares y después se dio por consecuencia el burnout, o si fue primero el burnout y esto generó los problemas familiares y todo lo demás. Bueno, de pronto se vuelve como una bola de nieve que se hace grande, 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 grande y bueno, nos aplasta. Ella es la doctora Masla y el nombre del instrumento que vamos a ver es MBI, Inventario de Burnout de Masla. Entonces decimos que este inventario mide 3 cosas: el cansancio emocional, el nivel de despersonalización y el nivel de realización personal del sujeto evaluado. Estos 3 elementos sumados nos van a dar el nivel de estrés laboral o el nivel de burnout. Esta escala fue diseñada en Estados Unidos y se han hecho sus adecuaciones para el español. Ya dijimos que puede aplicarse, de manera individual y también se puede aplicar de manera colectiva. Es una prueba muy sencilla con formato de cuestionario y que puede llevarse entre 10 y 15 minutos en su realización.
El costo de la aplicación también es muy sencilla porque la hoja es una sola hoja donde vamos a ir anotando los resultados. La evaluación es de estas 3 variables que dijimos: el cansancio emocional, la despersonalización y la falta de autorrealización personal. El manual incluso permite que sea autocalificable y que la persona conozca sus resultados en el momento después de realizarlo con nuestra guía y orientación. Sirve como un concepto diagnóstico para que las personas puedan detectar cómo están, cómo se sienten, y también para que el especialista pueda diseñar una intervención adecuada. Hay baremos, esta prueba sí tiene baremos, está en función de centiles y también están divididas por sexo y hay una tabla para la población general. Bueno, vamos a hacerla, vamos a autoaplicarnos y en la medida que la vamos conociendo, ¿les parece? Vamos a ir verificando cómo se califica. Entonces yo les invito que en una hoja vayan colocando el número de respuesta, o sea, 1, y elijan cuál es la respuesta que más se parece al estado emocional que tú percibes en este momento. 0, si eso nunca lo has sentido, no te ha pasado. 1, si pocas veces al año o menos te ha pasado. 2, si una vez al mes o menos te ha pasado. 3, en caso de que unas pocas veces al mes. 4, una vez a la semana. 5, pocas veces a la semana. 6, todos los días. Fíjate cómo va pasando de eso, lo puedo llegar a vivir un año, al mes, más de una vez por mes, a la semana, pocas veces a la semana, todos los días. Entonces voy a ir leyendo los enunciados y te invito a que tú vayas contestando tu propio cuestionario. Díganme si ya todas están listas para avanzar. ¿Quieren que se las lea o ustedes la leen y doy 10 minutitos para contestarlo? Los 10 minutitos propios que dice el instrumento. Aquí las leo o las oigo. Ok, yo leo las preguntas. Comenzamos. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. 1. 2. Me siento cansada al final de la jornada de mi trabajo. Y otra pregunta, ¿alcanzan a ver las puntuaciones de aquí arriba? ¿Es claro para todas o quieren que se las vaya como recordando? Tres. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a trabajar. Agrandar, ok. Así un poco mejor, ¿verdad? 4. Comprendo fácilmente cómo se sienten los pacientes. 5. Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales. Una consulta. Mande. No sé si me escucha. Te escucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Cuando casi en la mayoría de preguntas
donde hay la palabra pacientes. Y por Puedes ejemplo, si esto cambiarla. yo lo aplico, eso iba, porque Puedes lo aplico, no sé, en adaptarla. los colegios. Sí, esa Ya. palabrita se puede adaptar. Incluso hay formatos que yo he visto donde dicen alumnos, hay formatos donde dice pacientes, porque acuérdense que puede, pues es asistencial. Y hay otros que dicen usuarios. Entonces, solo para no estar repitiendo alumnos, pacientes o usuarios, podemos dejar la palabra. Bueno, aquí todos somos del área clínica de psicología, entonces podemos dejar, bueno, eso creo, la palabra pacientes. Gracias, qué buena observación. Sigue la pregunta, es que las quiero leer de acá para no moverles las puntuaciones de arriba. 6, trabajar todo el día con personas es un gran esfuerzo. 7, trato muy eficazmente los problemas de las personas. 8, me siento quemado por mi trabajo. 9, creo que estoy influyendo positivamente con mi trabajo en la vida de los demás. 10, me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión. 11, me preocupa el hecho de que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. 12, me siento muy activo. Eso ya está en la pantalla, ya las pueden seguir en la pantalla. 12, me siento muy activo. 13, me siento frustrado en el trabajo. 14, creo que estoy trabajando demasiado. 15, realmente no me preocupa lo que les ocurre a mis pacientes, colaboradores, usuarios, alumnos. 16, trabajar directamente con personas me produce estrés. 17, fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las personas a las que doy servicio. 18, me siento estimulado, estimulada después de trabajar en contacto con las personas. 19, he conseguido muchas otras cosas útiles en mi profesión. 20, me siento acabado. 21, en mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma. 22, creo que las personas que trato me culpan de algunos de sus problemas. Si alguno de ustedes necesita repetir, releer alguna pregunta, pongo aquí la gráfica completa. Doctora, Mande. en la número 8, cuando dice me siento quemado por mi trabajo, nosotros lo podemos comprender, el término quemado, pero
Si decimos a otra población, ¿por qué término lo podríamos cambiar? Agotado, desgastado, exhausto. No. Y también, bueno, recuerda que cuando nosotros vamos a aplicar una prueba, es por un lado como a petición de las personas, por lo regular, una evaluación. Y por otro lado, las personas deben de saber siempre qué tipo de pruebas estamos aplicando y para qué, porque deben dar su consentimiento siempre, siempre. Deben de estar de acuerdo con la evaluación. Entonces, es probable que en antecedente a la aplicación de la prueba ya haya existido una conversación sobre esta situación que puede estar enfrentando la persona y que ya esté por ahí en la atmósfera la palabra quemada. Estimada Karina, muy buenas noches. Disculpe Buenas usted la noches. interrupción, solamente para manifestarle que al grupo de participantes de Perú, hacerle recordar que esta prueba está validada por la Universidad Ricardo Palma. En todo caso, podrían hacer una comparación de los términos que puedan haber sido cambiados o adaptados a la realidad nuestra. Esa era mi Maravilloso. intervención. Gracias, mi Cari. Muchísimas gracias a ti. Sí, recordar que cada país tiene un lenguaje propio, que los instrumentos están validados en cada país y este está diseñado, bueno, la presentación es con un instrumento validado para México y que, bueno, probablemente también el concepto quemado no se maneje por allá. Pero sí es importante que al presentar la prueba haya un preámbulo donde se explique las características y el lenguaje propio de la prueba. Gracias, doctora, y gracias también a la colega que participó. Sí, y gracias a todos por sus preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Podemos avanzar? ¿Ya terminaron todos? Ok, ahora lo que sigue es calificar nuestro instrumento. Acuérdense que siempre lo importante es saber utilizar nuestro instrumento. Entonces, les voy a invitar a que por número de preguntas vayan sumando la puntuación a generar una puntuación total. A ver, me voy a regresar al manual para que lo vayamos conociendo. No se los he presentado. Todos los demás manuales se los he presentado, pero este no. Entonces aquí tenemos el manual original. Importante, pues ya saben que tengamos nuestros manuales propios, que los compremos para profesionalizar nuestra tarea, nuestro trabajo. Aquí ya vamos viendo todas las características de nuestro instrumento. A ver, entonces vamos a leer directamente de nuestro manual porque qué tal que se les olvida cómo lo dijo la psicóloga, ¿verdad? ¿Qué tal que se les borra la grabación? Bueno, no se les puede borrar el manual porque eso es sumamente importante. Las puntuaciones de esta escala es el resultado de sumar todos los puntos o grados de frecuencia anotados en los elementos que corresponden a cada una de ellas. Y estos elementos los vamos a comparar con nuestra tabla de composición que tenemos aquí abajo. Primero sumamos todos y luego vamos a ir sumando por categoría. La escala de cansancio emocional son estos ítems que están aquí y su puntuación máxima es 54. Despersonalización son estos ítems. Realización profesional son estos ítems. Entonces yo lo que les invito en este momento a que hagan sus sumatorias, una general y otra que corresponde a cada una de estas categorías. Y voy a dar 5 minutitos para que cada una las vayan haciendo y me dicen si tienen duda en cómo se hace.
¿Cómo vamos? ¿Damos otros 2 minutitos o ya terminamos? Dos minutitos más, perfecto. ¿Listo? Nos dice nuestro manual que para facilitar la obtención de las puntuaciones, se diseñó una hoja, que es la hoja de aplicación. Yo les puse el otro cuadrito porque ese cabía en la pantalla, pero les voy a mostrar la hoja de aplicación. Aquí la letra está mucho más pequeñita y eso hace un poco difícil la aplicación en línea, pero en el otro cuadrito era un poco más fácil hacerlo grande. Esta es nuestra hoja de aplicación, esta es la hoja que le vamos a dar a la persona, tomamos sus datos generales, grado de estudio, profesión actual, y vamos a colocar los horarios, los turnos, el tiempo trabajado actualmente, para ir conociendo, y se hace, como les decía, una pequeña entrevista inicial antes de aplicar la prueba. Y luego este manualito se le entrega a la persona para que ustedes lo puedan también imprimir o comprar y puedan calificar más fácilmente. Aquí al ladito pueden calificar. Entonces me regreso a nuestro manual. ¿Ya tienen sus puntuaciones? Cuéntenme, ¿cómo vamos? Ya sabemos que cuando calificamos pruebas psicométricas, tenemos dos tipos de puntuaciones. Una puntuación que llamamos puntuación natural, que es la suma directa. También a esa puntuación se le conoce como puntuación directa. Aquí ustedes, si se fijan, tiene PD, que significa puntuación directa. Aquí arriba también nos dice PD, puntuación directa. Esta puntuación directa todavía no nos dice nada porque no sabemos qué significa.
Solamente nos va a decir hasta que hacemos la conversión a una puntuación normalizada o una puntuación estándar, que así es como se conoce, que a veces está expresada en centiles. Un centil es como un 100%, un porcentaje, un 100% de la población total. Entonces, esta prueba está expresada en centiles, es decir, percentiles. Así que vamos a buscar nuestra tabla de baremos. Yo la tengo por aquí, pero ahorita les enseño en el manual en dónde está. ¿La alcanzan a ver para traducir sus puntuaciones? ¿Quién me quiere ayudar con, diciéndonos sus puntuaciones para que las veamos aquí? Alguien que nos quiera decir sus puntuaciones, ya sea porque las escriba o porque nos las diga. Por ejemplo, aquí hay puras chicas, ¿no? Eso quiere decir entonces que yo voy a elegir la columna de mujeres. Y observen, por favor, que hay que están diseñadas de tal manera que aquí está el CE, que ya dijimos que es cansancio emocional, DP, que dijimos despersonalización, y ARP, que es nivel de autorrealización o realización profesional. Entonces, si una persona obtuvo, por ejemplo, 21 puntos en CE, yo voy a buscarlo en la columna justo debajo de CE, y esa columna corresponde a las puntuaciones directas. Me voy a ir hacia un costado, que es el costado izquierdo, y me voy a dar cuenta que ahí hay un 50. Ese 50 es la puntuación percentil. Es decir, comparado con el 100% de la población, estamos en el 50% o puntuación media o puntuación promedio. Eso quiere decir que no es una puntuación elevada, sino una puntuación normal. Si la persona obtuvo, por ejemplo, ahí tendría que haber obtenido 5 o 4 porque su percentil aquí es promedio. Eso quiere decir que sus otras puntuaciones van a ser muy bajas. Pero si una persona tiene 28 puntos en cansancio emocional, este cansancio emocional, 28, me corro hacia la izquierda y la puntuación percentil es de 75. Eso quiere decir que es una puntuación promedio alta. Y probablemente las otras dos puntuaciones estén o ligeramente arriba o abajo. Me encantaría poder poner un ejemplo de alguna de ustedes, si nos ayudan. Buenas noches, yo podría, por favor, colaborar. Cecilia, muchísimas gracias. ¿Cuál fue tu puntuación directa en CE? 16. 16 corresponde a un percentil 35. Eso quiere decir que está por debajo de la media. ¿Cuál es tu puntuación en DP? En CP. D de despersonalización. Ah, La segunda. ok, sí, 7. En 7 es un percentil por arriba de la media, pero todavía, ahorita vamos a ver hasta dónde, cuáles son los topes para determinar si ya está muy alta o si todavía es promedio. ¿Y cuál es la puntuación obtenida en RP? Que es 39. 39, muy bien. Ese es un percentil de 65. Como yo ya lo puse acá en la presentación para hacerlo más práctico, pero ahorita vamos a ver en el manual en dónde está. Entonces aquí dice, si tenemos una puntuación del 1 al 33, esta es una puntuación baja. Eso quiere decir que la persona puede manejar muy bien el estrés propio de su trabajo de cuidador,
o asistencial. O que bien no hay como tanta carga de trabajo o que tiene muchos recursos de afrontamiento. También puede estar relacionado con el nivel de resiliencia y ahí sería padrísimo que pudiéramos aplicar otro tipo de pruebas como una prueba de estrategias de afrontamiento, de inteligencia emocional, como retroalimentación para la persona para que vea cuáles son sus fortalezas y siga trabajando en ellas. No siempre tiene que ser como hacia el lado negativo la evaluación. Si los puntajes son bajos, quiere decir que tiene estrategias para mantenerlos bajos. En una puntuación promedio, el tope sería de 67, no, esta ya sería una puntuación alta, debo de haberlo escrito mal. Del 67 al 69, ahí está. En la categoría media está 34 a 66 centiles, ese es el tope. Esto es una puntuación promedio. Eso quiere decir que ya hay cierto nivel de estrés y que en cualquier momento pudiera estar empezando a rebasar tus habilidades de afrontamiento, tu desgaste emocional ya podría ser un poco más alto y que habría que tener como esta precaución saludable de atender el cuidado de la salud mental, a lo mejor tomar alguna terapia, a lo mejor tomarse como un periodo de descanso, si eso no fuera posible, buscar hacer adecuaciones en nuestra jornada de trabajo para que tengamos jornadas de descanso después de nuestro trabajo, donde realmente podamos despejar la mente, ya sea haciendo ejercicio, perdón. A los que les gusta la meditación pueden hacer meditación, hay personas que les gusta pintar, escribir, algo recreativo, escuchar música, y si nada de eso fuera posible, que por lo menos en la noche tengan como estos hábitos de higiene mental, a lo mejor de hacer como un pequeño recuento del día de cómo te fue, hacer algunas respiraciones para soltar, dejar ir, escuchar audiolibros, podcasts. El arte siempre ayuda muchísimo para ir bajando los niveles de estrés, darle a nuestro cuerpo el descanso, un baño con agua fresca o tibia, como tú la prefieras, no sé, los masajitos, todo eso va a favorecer para mantener estos niveles promedio a promedio bajo. Bueno, en el caso de que ya se hayan subido después de 66, ya tenemos que poner mucha más atención, porque entre más se acerca el 99, pues estamos hablando que ya estamos en este porcentaje de quemados. Por supuesto que en la medida que se va acercando al 99 es cada vez más grave y más delicado, y pudiéramos estar llegando a la despersonalización y a la fatiga, ¿no? O a la desinterés o sentir que no estamos realizándonos en nuestro trabajo, con lo cual algunas personas incluso pueden llegar a necesitar ayuda médica para atender el nivel de estrés, incluso ya el trabajo con masajistas que puedan favorecer definitivamente la terapia psicológica y unas vacaciones. Importante. Todas las personas que trabajan en el cuidado asistencial o en la atención al cliente, es importante que tengan periodos vacacionales por lo menos 2 veces al año. Voy a irme al manual. Es una prueba muy útil, muy sencilla de aplicar, ya lo vieron, muy sencilla de calificar, muy sencilla de interpretar. Acá les voy a poner dónde está la tablita para que la ubiquen en el manual. Y preguntarles cómo vamos, qué dudas se presentaron, qué dudas tienen. Aquí está la tablita de baremos en la 34. Para que anoten la página 34, aquí está la tablita de baremos, y si se regresan al manual donde estábamos explicando la aplicación,
Aquí mismo también, en la página 10, ahí es donde nos va a decir para la, ¿cómo se llama? Para la interpretación. Déjenme buscarlo dónde está la interpretación. Dudas, ¿qué dudas tenemos? ¿Cómo vamos? Espero que muy bien. Voy a checar el chat, a ver cómo vamos. ¿No hay dudas, chicas? Bueno, entonces, si ya no nos quedan dudas, si el manual quedó súper claro, el instrumento quedó claro, el uso de los baremos, calificación quedó claro, entonces, pues, no me quedaría más que agradecerles su presencia en estos talleres. Vamos a, ya vi por acá, todo súper bien, gracias. A la próxima, el próximo mes, que es agosto, en martes, déjenme les digo la fecha, martes 3 de agosto empezamos el nuevo programa que es 5 estrategias de calificación, de evaluación, pero estas son con niños. Vamos a mirar y conocer pruebas de, ¿cómo se llama? Depresión infantil, ansiedad infantil, estilos de afrontamiento y también vamos a ver cómo se mide el estrés postraumático en niños. Son 4 instrumentos que vamos a ver en agosto. Entonces, yo voy a dejar de compartir por aquí y agradecerles su presencia, su preferencia. Ya tenemos los materiales en sus respectivas agencias. Y pues no me queda más que agradecerles y despedirme de este taller. Gracias a ustedes también. Linda noche para todas. Gracias, doctora. Gracias por toda la información brindada. Para servirles. Linda noche. Recuerden buscar en sus países los baremos que corresponden, las adecuaciones a cada país. El material presentado es de México, con baremos mexicanos.